Muy buenas tardes, mi nombre es Marvin David Ispec Chávez. Soy integrante del grupo número 5 del curso de Derecho Tributario en la carrera de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario del Suroccidente, con Suroc. En este momento pues vamos a tener a bien el tema de la relación jurídica tributaria, asimismo como un análisis de la ley del impuesto única sobre inmuebles. A mí pues me corresponde platicar un poco sobre la relación jurídica tributaria en cuanto a su definición, a su concepto legal, a su naturaleza y las características de la misma, como también pues los elementos y la importancia que tiene la relación jurídica tributaria. Y otro compañero pues va a realizar el análisis del impuesto único sobre inmuebles. Entrando en materia con relación a la jurídica tributaria, pues esta nace de una relación que se da entre el sujeto activo, que en este caso es el Estado, y un sujeto pasivo que es el contribuyente. Estas relaciones son amplias, ya que cuando el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, tiene la obligación de dar o hacer, y el sujeto activo, pues que es el Estado, tendrá el derecho de recibir. Pues en materia tributaria, pues encontramos que dichas obligaciones terminarán cuando el contribuyente o el sujeto pasivo extinga las obligaciones o tributos de las cuales se ha hecho acreedor. En cuanto a una definición, podemos mencionar que la relación jurídica tributaria pues es un vínculo que une a diferentes sujetos respecto de la generación de consecuencias jurídicas consistentes en el nacimiento, en una modificación, en una transmisión o en la extinción de los derechos y las obligaciones en materia de contribuciones llamado hecho generador, que no necesariamente, debe surgir de un acto de comercio, sino también puede generarse de un servicio y de otros elementos. En cuanto a un concepto legal, podemos mencionar que en Guatemala, además de la definición doctrinaria, corresponde también analizar el artículo 14 del Código Tributario, del decreto 691 del Congreso de la República y todas sus reformas, ¿verdad? Pues el artículo 14 del Código Tributario pues establece que el concepto de la obligación tributaria y nos dice pues la obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos, acreedores de tributos, y los sujetos pasivos a ella, ya que tiene por objeto la prestación de un tributo y surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y se conserva pues su carácter personal a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. Y la obligación tributaria pues pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Con este sencillo planteamiento, compañeros, se pretende identificar y diferenciar dos figuras fundamentales en nuestra materia. Se puede diferenciar o identificar la relación jurídica tributaria y la obligación tributaria, las cuales han sido confundidas al utilizarlas indebidamente como sinónimos o equivalentes, ¿verdad? Ya que en la relación jurídica tributaria pues, pueden darse siguientes escenarios, como lo son el dar, el escenario hacer, el escenario no hacer y el escenario tolerar.
Vamos a hablar del escenario dar. El escenario dar, refiriéndose a la parte del patrimonio, o ingreso de los contribuyentes, o al porcentaje del precio o valor de un bien, o a la cantidad fijada que el sujeto pasivo tiene que entregar a la administración tributaria para pagar una deuda fiscal propia o ajena, como por ejemplo al momento de pagar el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Después de haberse llevado a cabo el hecho generador del mismo, como lo establece en el artículo número 3 de la misma ley, ya que normar que el impuesto es generado por la venta o permuta de bienes muebles o de derechos reales constituidos sobre ellos, así como también la prestación de servicios en el territorio nacional, como también las importaciones. Tenemos también el escenario hacer. El escenario hacer se refiere a todos los deberes positivos que establecen las leyes tributarias, como por ejemplo presentar las declaraciones, cumplir con los requerimientos de autoridades administrativas tributarias, con los requisitos que señalan las leyes, ¿verdad? Y también tenemos el escenario no hacer. El escenario no hacer, el sujeto pasivo debe abstenerse de realizar conductas no permitidas por la legislación tributaria. Esto es, no debe llevar a cabo conductas ilícitas, como por ejemplo extender facturas sin los requisitos que señalen las leyes. También tenemos el escenario tolerar. Este escenario implica el ejercicio directo de un acto de molestia de la autoridad en la esfera jurídica del particular, ya que se diferencia de la de no hacer, debido a que en esta no se requiere ejecución previa de la autoridad. Sin embargo, para ampliar el tema, pues nosotros proponemos la siguiente, una definición con relación a nuestro tema. Y es la relación jurídica tributaria es el vínculo jurídico, producto de la potestad del Estado, que al imponer las bases de la tributación unilateralmente, coloca al sujeto pasivo de la misma como un deudor de la obligación tributaria, cuya extinción se encuentra sujeta al cumplimiento de la misma. La relación jurídica tributaria también tiene su naturaleza, ya que en esta relación corresponde al derecho público, independientemente que tenga origen en los actos del derecho privado o no lo tenga, constituye una institución autónoma y corresponde la vinculación que se crea entre el Estado y los particulares, contribuyentes o terceros, como consecuencia del ejercicio del poder del Estado de exigir el pago de los tributos y el acaecimiento del hecho generador. Por lo tanto, la naturaleza de la relación jurídica tributaria es de una institución de derecho público. También tenemos las características de la relación jurídica tributaria. En esta encontramos 5 características. La primera es el vínculo personalísimo. La segunda, la obligatoriedad pecuniaria. La tercera, la legalidad. Y la cuarta, la tipicidad expresa. Como también tenemos la quinta, que es la autonomía relacional. Cuando hablamos de vínculo personalísimo, consiste en un vínculo personalísimo entre el Estado y los contribuyentes, cada uno en particular atendiendo que se cumpla el hecho generador previsto en la ley,
y que ha efectuado cada una de las personas en el momento y en el lugar en que éste se lleve a cabo, argumentándonos que es personalísimo. ¿Por qué? Porque este vínculo no se puede trasladar a un tercero, ya que su cumplimiento es una obligación exclusiva del sujeto pasivo. Como fundamento legal tenemos el artículo 23 del Código Tributario, del Decreto 691 del Congreso de la República y todas sus reformas, ya que establece las obligaciones de los sujetos pasivos, regulando que los contribuyentes o responsables están obligados al pago de los tributos y al cumplimiento de los deberes formales impuestos por el código o por las normas legales especiales, como también asimismo el pago de los intereses y de las sanciones pecuniarias en su caso. Tenemos también la segunda, que es la obligatoriedad pecuniaria. En Guatemala, pues esta característica siempre consiste en la obligación de dar, en el escenario de dar sumas de dinero, por lo que es una obligación eminentemente pecuniaria para su cumplimiento. Por ser monetario, el mismo se encuentra normado en el artículo 35 del Código Tributario, como uno de los medios de extinción de la obligación tributaria consistente en el pago del tributo. Tenemos también la legalidad, como la palabra lo indica. Su única fuente es la ley, ya que no se reconoce otro tipo de fuente, atendiendo al principio de legalidad, por lo que la relación jurídica tributaria no existe si esa subsistencia no se encuentra determinada en una ley. El principio de legalidad pues es garantía de la legitimidad de la relación jurídica tributaria. El Código Tributario Decreto 691 pues establece en su artículo número 3 que se requiere la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformados y suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, como también establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, como también la base imponible de la tarifa o el tipo impositivo. También tenemos la tipicidad expresa. Esta pues nace al producirse la situación del hecho prevista en la ley, ya que identifica la misma como un hecho generador o hecho imponible. Una particularidad de la tipicidad expresa es su íntima relación con el principio de legalidad, porque debe encontrarse plenamente descrito en la ley el acto común desarrollado por una persona como un hecho generador, por supuesto, para que surja la obligación de pagar tributos, así como todos los elementos de la obligación tributaria, ya que si no se encuentra especificado en la ley, no hay obligación alguna de pagar tributo. Esta ha sido mi intervención, compañeros, y la siguiente compañera pues va a hablar sobre los elementos de la relación jurídica tributaria. Les agradezco por el tiempo. Muchas gracias. Los elementos de la relación jurídica tributaria se compone de varios elementos identificados en la Constitución Política de la República como bases de recaudación, en el que son conocidos como elemento personal, que está compuesto por sujeto activo y sujeto pasivo. De la misma se deriva el sujeto activo, que es una relación jurídica tributaria en el que actúa como ente estatal encargado de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Por lo tanto, el Estado, como titular de la potestad tributaria, actúa básicamente mediante los poderes que lo integra, como el organismo legislativo.
Esto se encuentra regulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El sujeto pasivo hace referencia a los sujetos normalmente particulares, aunque también puede tratarse por un ente público a cuyos cargos impone la ley de diversos deberes, pecuniarios y no pecuniarios, a cuyos cargos que impone la ley de diversos deberes. Se configura como su estatuto jurídico de sujeción al tributo y a las correspondientes potestades administrativas. Se encuentra la más aceptada y la que contiene nuestro Código Tributario, Decreto 6-91. En el sujeto pasivo se deriva de los contribuyentes, que son sujetos pasivos por deuda propia. De los contribuyentes se encuentran los deudores, que son los responsables directos del pago de la obligación tributaria. Los agentes de retención, responsables de retener al sujeto pasivo el impuesto a realizar el pago del mismo. O agentes de percepción, que son los responsables de percibir del que les realiza el pago del impuesto. Entre los contribuyentes se deriva también los responsables, que son sujetos pasivos por deuda ajena, identificados en los artículos 21 y 29 del Código Tributario, Decreto 6-91 del Congreso de la República. Se clasifican por obligado por deuda ajena, responsables por prestación. También se conoce como el hecho generador o hecho imponible. El hecho imponible es la hipótesis legal condicionalmente tributaria. Esto quiere decir que es el hecho hipotético descrito en la ley tributaria con una descripción que permite conocer con certeza cuáles son los hechos o situaciones en el momento a realizar o dar seguimiento a la obligación jurídica tributaria. La importancia del hecho generador se configura en que, siendo una de las bases de recaudación determinado en la ley superior, como en la Constitución Política de la República de Guatemala, que debe encontrarse también debidamente tipificado en la ley ordinaria, tanto general como específica. La importancia jurídica tributaria se conforma con todos los elementos de relación jurídica tributaria que se encuentra en la misma relación, en la que con falta de uno de estos elementos no existe, por lo que se puede tipificar la relación jurídica tributaria sin faltas uno de estos elementos. En base a esos postulados, la Constitución Política de la República, que se encuentra también regulado en el artículo 239 de la misma, el hecho generador de la relación tributaria, las exenciones, el sujeto pasivo, el tributo y la responsabilidad solidaria, la base imponible y el tipo impositivo, las deducciones y los descuentos de reducción y recargos, las infracciones y las sanciones tributarias. En base a todo eso, las exenciones tributarias es la consecuencia de realizar el hecho hipotético identificado en la ley como hecho generador. Generador es el pagar el monto tributario que la ley ordena, que también se encuentra regulado en el artículo 62 del Código Tributario. Los elementos de la exención tienen como hipótesis legal que ampara la exención la ley que no permite el nacimiento de la obligación del pago. De la misma, el impedimento que nazca la obligación tributaria al no establecerse en la ley el hecho generador que no nace de la obligación tributaria. La ley que impide el nacimiento del hecho imponible es la que libera al sujeto pasivo de cualquier deuda tributaria. Y también se encuentra como las razones que justifican la exención. Una de ellas es la equidad, que si una persona o institución ya cubre gravamen, se exime de nuevo el tributo, dejando en igualdad frente a los causantes del mismo. La conveniencia, se exime del impuesto al consumo de los artículos de primera necesidad. Y por último sería la política económica, que se da cuando se incrementa el desarrollo de ciertas industrias, que se exime del pago de ciertos tributos con el objeto de que los empresarios inviertan sus capitales en tales actividades y que supere a la economía del país. Las clases de exenciones son subjetivas,
que son aquellas en las que la circunstancia neutralizante es el hecho o situación en el que se refiere directamente a la persona del destinatario legal o el tributo, por lo que lo identifica plenamente. La exención objetiva, que son aquellas en la circunstancia neutralizante, que se encuentran directamente relacionadas con los bienes que constituyen la materia imponible. Las exenciones permanentes, que son las que duran o subsisten hasta en tanto la ley que la conceda no sea reformada o derogada. También está la temporal o transitoria, que se establece por un lapso determinado de periodos fijos o que duran el tiempo que la ley dispone. La exención absoluta o total, que son las que exime al contribuyente de su obligación principal o accesoria. La exención relativa o parcial, que se exime al contribuyente de su obligación principal que no debe pagar al impuesto, pero sin multas e intereses. Las exenciones de ley ordinaria son las que establecen en la propia ley que crea el tributo, y las económicas, que son las que establecen con el fin de auxiliar el desarrollo económico del país. Y en ellas se encuentran las que son con fines sociales, que otorga para ayudar a la disolución de la cultura, arte o deporte. Bien, vamos a desarrollar un análisis bastante, quizás no muy concreto, pero dando a conocer sobre lo que es el decreto ley número 15-98. Precisamente es la ley de impuesto único sobre inmuebles. Esta ley pues nos va a dar a conocer algunos procesos y cuáles son las finalidades de esta ley. Lo voy a hacer a manera introductoria. Voy a indicar que en todo lo que ha sido imposición tributaria en nuestro país pues ha sido una carga para la población guatemalteca, con la única finalidad de que con esos impuestos pues podamos llevar desarrollo a las comunidades, ya bien sea local o de manera departamental. Pero este artículo 1 de esta ley nos establece bastante del impuesto. Pues está definitivamente aplicado a los inmuebles, ¿verdad? Entendamos como inmueble pues aquellos terrenos que se van a poseer. El destino de este impuesto lo indica el artículo número 2 de esta ley. ¿Cuál es el destino de estos cobros? Pues en determinado momento se creó para poder hacerle un cobro tributario de las propiedades. En el artículo 2, el destino del impuesto lo vamos a ver de esta manera. Dice que el impuesto y las multas que se refiere en la ley, pues le corresponde a las municipalidades del país. ¿Para qué? Para desarrollos locales, y al Estado para el desarrollo municipal en la forma siguiente. ¿Por qué el artículo 2 dice que el impuesto le corresponde a las municipalidades, pero también le corresponde al Estado? Al momento de que esta aprobación de este decreto número 15-98, pues permitió la descentralización de algunas municipalidades. ¿Quiénes se descentralizaron? Pues aquellas municipalidades descentralizaron ese cobro del Ministerio de Finanzas y pasó a ser propiamente una función municipal el registro y el control del pago del YUSI. Pero hay municipalidades que no lo hicieron, entonces el Estado aún está a cargo de desarrollar ese tipo de cobros de YUSI como lo conocemos. Entonces, cuando el Estado lo realiza, pues el Estado también lo conlleva al desarrollo municipal, pero por un proceso muy distinto, muy diferente cuando la municipalidad tiene en sí el beneficio de hacer ese cobro, porque la municipalidad aprovecha ese recurso al 100%, mientras cuando lo realizamos a través del Estado, pues las municipalidades van a tener un retardo o un retraso
en la distribución o en la devolución de ese tributo y poder hacer uso de ese recurso. Entonces, el destino de este impuesto, pues ya lo vimos, es desarrollo local y cuando es cobrado por municipalidades. Pero cuando es cobrado por el Estado, pues el Estado lo va a destinar a los municipios a quienes le corresponde en su jurisdicción los inmuebles que tributaron. Porque, por ejemplo, un inmueble que es de un departamento o un municipio de la República que no está en jurisdicción de Mazatenango, pues definitivamente ese impuesto no podría venir a dar acá a Mazatenango porque no está en la jurisdicción. Tendría que ser la jurisdicción a quien le corresponda ese inmueble. De esa forma pues se desarrolla el cobro. El cobro del YUSI pues lo vamos a ver como un producto, ¿va? De hecho es un producto que se recauda la administración tributaria a los contribuyentes afectos al 2%. Esto pues lo va a trasladar a la municipalidad respectiva en su totalidad, ingresándolos como fondos propios de las municipalidades. Cuando está afecto, el contribuyente está afecto al 6 o al 9 por millar, pues se va a distribuir de una manera distinta, porque un 25% para el Estado y el 75% pues va a ser para las municipalidades. Cuando las municipalidades reciban ese 75%, ellos tendrán que destinar de ese 75% que a la municipalidad se le va a convertir en su 100%, lo vamos a encontrar que la municipalidad debe de disponer de este 100% que fue asignado, debe de destinar un 70% para poder llevar desarrollo local y el otro 30% lo debe de destinar para poder hacer uso de la administración o de los recursos que se emplean para poder llevar a cabo el control del impuesto único sobre inmueble. Vamos a ver que el objeto del impuesto pues es el inmueble, ¿verdad? Precisamente cuando hablamos de inmueble lo vamos a ver de esta forma. Un terreno puede ser urbano cuando esté en la ciudad, en la colonia, o puede ser rural o rústico cuando esté ubicado en una aldea o en una comunidad muy lejana, en donde no la civilización, sino en donde la cuestión rural, urbana no se va a marcar. Pues vamos a hablar de propiedades fuera de los pueblos, fuera de las ciudades, pues esas son propiedades de manera rústicas o rurales. La determinación de la base para imponer este impuesto, pues lo vamos a encontrar en el artículo 4. Y lo voy a hacer de esta manera, pues le voy a dar lectura. Dice que el artículo 4 en su epígrafe dice determinación de la base impositiva. La base del impuesto estará constituida por los valores de los distintos inmuebles que pertenezcan a un mismo contribuyente. En calidad del sujeto pasivo del impuesto afecto se considerará. Bueno, para esto pues se va a considerar primero el valor del terreno. Si el terreno definitivamente no tiene un valor, imaginémonos una propiedad de 2,000 quetzales, pues el impuesto va a ser calculado de acuerdo a la base del valor del terreno. Si el valor del terreno fuera de 5,000, pues por alguna razón o por lógica nosotros vamos a entender que el impuesto va a ser un poquito mayor que el valor anterior de la propiedad de 2,000 quetzales. Y así sucesivamente pues va a depender cómo se va a imponer ese impuesto, ¿verdad? Va a ser de acuerdo al valor del inmueble. El artículo 6 de esta ley habla de la actualización del valor fiscal. ¿Una propiedad se puede actualizar su valor? Sí, claro que se puede. ¿Y cómo se va a hacer? Pues para poder hacerlo hay 4 formas o 5 formas, lo vamos a ver. El valor de un inmueble, se va a determinar uno por el autoavalúo presentado por los contribuyentes. Recordemos que en algún momento el contribuyente va a requerir un trámite quizás
crediticio o quizás en alguna gestión que necesite, y como requisito necesitamos un avalúo de nuestra propiedad. En este momento yo voy a utilizar como contribuyente, voy a utilizar un avalúo que se considera como autoavalúo, porque yo estoy requiriendo y en este momento yo estoy dando la pauta de que se va a actualizar el valor de esa propiedad. Primera forma. La segunda forma puede ser por el avalúo directo de cada inmueble. ¿Quién va a practicar eso? Pues lo va a practicar la dirección o en su caso la municipalidad. Acá en Mazatenango la corporación municipal en cierto momento ha trabajado y ha hecho bastante por ver ese tema a manera de poder recaudar fondos para desarrollo local, ¿verdad? Entonces puede darse una actualización por un avalúo de la municipalidad en cada propiedad. También puede ser por un avalúo técnico practicado por un valuador autorizado de la dirección o requerimiento del propietario. Entonces lo podemos actualizar el valor, y la número 4 es por nuevos valores consignados en el aviso notarial. En algún momento esto puede también afectar el pago del YUSIVA, o sea, no afectar, sino que incrementar el valor de ese pago. ¿Qué es un autoavalúo? El artículo 6 de esta ley nos indica que el autoavalúo pues no es más que venir y determinar cuál es el valor real de esta propiedad. Ya lo indiqué anteriormente que puede ser de 4 formas de determinar el valor real. El artículo número 7, disminución del valor del inmueble. Lo vamos a ver cómo o qué es la disminución del valor del inmueble. Dice que en caso de que un inmueble sufriere deterioro que produzca disminución parcial de su valor, por causas comprobables, el propietario podrá presentar la solicitud ante el administrador para que modifique el valor en la matrícula. Una vez verificados los hechos, los gastos del avalúo deberán ser pagados por el interesado. Esto quiere decir que si en algún momento contamos con una propiedad, imaginemos una propiedad a las riberas de un río, que tenga una extensión de de 1000 metros, pero una catástrofe natural va a afectar este terreno y al final este terreno ya no tiene las medidas con las que fue registrada en el YUSI, en el registro municipal, y ahora la propiedad tiene una extensión territorial de 400 metros. Entonces yo puedo pagar un avalúo, y el artículo 7 dice disminución del valor del inmueble. Si el inmueble tenía un valor de 5,000 quetzales, porque contaba con 5,000 metros, pero ahora ya no tengo 5,000 metros, ahora por ejemplo tengo 1000 metros. Eso implica que el valor del inmueble va a disminuir, pero para eso se tiene que comprobar mediante un avalúo. Y eso pues va a permitir la disminución de ese valor del inmueble. En el artículo 8, sujetos del impuesto. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto? Pues definitivamente vamos a ser los contribuyentes, ¿verdad? Lo van a ser los propietarios de inmuebles. Ellos van a ser los sujetos del impuesto. Responsables solidarios del pago del impuesto. Bueno, van a ser responsables solidarios y mancomunados con los contribuyentes referidos al artículo anterior por el pago del impuesto. Aquellas personas que en su determinado momento, por ejemplo, un usufructuario o los fiduciarios, por ejemplo, o los administradores de fideicomiso, ellos también van a ser solidarios para poder pagar este impuesto. En el capítulo 7 de esta ley nos indica de las tasas y el destino del impuesto. Para eso pues vamos a ver unas diapositivas o una diapositiva que nos va a mostrar cómo son las tasas. En el artículo 11
tasas del valor. Dice, para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen las escalas y las tasas siguientes. Valor inscrito. Si la propiedad en algún momento tiene un valor de 2,000 quetzales, de acuerdo a como este artículo lo establece y esta tabla de valores, está exento de ese pago. Pero acá en Municipalidad de Mazatenango, por ejemplo, para citar un ejemplo, hay inmuebles que sí tienen un pago de YUSI, aunque la propiedad esté costando 1,000 quetzales o 1,500. Son temas netamente políticos o políticas de la municipalidad. Cuando el valor de esa propiedad no excede a 2,000, pues está exento, según la tabla como lo indica el artículo número 11. Si la propiedad tiene un valor de 2,001 a 20,000, pues va a pagar 2 por millar. Eso lo vamos a apreciar en la diapositiva, la fórmula de cómo hacer ese cálculo. Vamos a multiplicar el valor de la propiedad o de la base imponible, pues ahí en la gráfica se va a describir la manera de hacerlo. Cuando la propiedad tenga un valor de 20,000 quetzales a 70,000, va a tener una tasa impositiva o un valor de 6 por millar, o sea que va a pagar 6 quetzales por cada 1,000. De igual forma, cuando la propiedad esté entre 70,001 en adelante, hablemos de 100,000, 200,000 hasta millones, va a ser el 9 por millar. Eso implica la tasa, es como lo indica el artículo 11, el valor que se debe de aplicar a cada una de las formas de cobrarle la tributación de YUSI a estos inmuebles. En el capítulo 5 habla de las exenciones. ¿Quiénes quedan fuera de este pago? Bueno, vamos a ver quiénes son los que quedan fuera. De las exenciones, de las que se van a eximir de este pago, pues vamos a encontrar que el Estado y sus entidades descentralizadas, las entidades autónomas y las municipalidades y sus empresas. Si usted se pregunta, ¿la Universidad San Carlos de Guatemala cuenta con una propiedad? ¿Está afecto al YUSI? Pues definitivamente no. Según el artículo 12 de esta ley, exenciones. Hay una forma de eximir ese pago, pues para eso tendría que ser una entidad del Estado. Las misiones diplomáticas, los consulares de los países con los que Guatemala mantenga relaciones, que siempre exista reciprocidad. Creo que aquí, bueno, no viene al caso, pero en derecho internacional público hemos visto que hay representaciones de embajadas acá en Guatemala, pues entendamos que esas embajadas cuentan con una propiedad en nuestro país y ellos están exentos de este pago, pues ellos definitivamente están fuera de estas obligaciones. En el inciso 3 del artículo 12 dice los organismos internacionales de los cuales Guatemala forma parte. Bueno, hablemos de la Organización Mundial de la Salud, hablemos de la Organización de Naciones Unidas. Guatemala forma parte, por lo tanto esas instituciones no están obligadas o no están en obligación de pagar el YUSI. La Universidad de San Carlos, como lo dice el inciso 4, al inicio lo hice mención, legalmente autorizadas para funcionar en el país. El numeral 5 dice las entidades religiosas, todas las iglesias debidamente autorizadas, siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social o educativa que estos servicios proporcionen de manera general y gratuita. Los centros educativos privados destinados a la enseñanza que realicen planes, programas oficiales de estudio. ¿Cuáles son esos planes o programas oficiales de estudio? Pues van a ser aquellos colegios, aquellas instituciones educativas que se apegan al currículum nacional base de Guatemala para poder desarrollar todas esas competencias de la educación, pues esas instituciones están exentas de pagar el YUSI. Los colegios profesionales, en Mazatenango tenemos, o en Suchitepeques tenemos el colegio de abogados y su sede pues definitivamente está exento, no paga YUSI a la municipalidad porque está entre una de las
entidades de que se van a eximir de ese pago. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico de Guatemala. Recordemos que en Mazatenango tenemos el gimnasio y el estadio municipal, la piscina olímpica. Pues lógicamente esas propiedades no van a pagar o no están sujetos a ese pago. Los inmuebles de las cooperativas legalmente constituidas en el país. Todas esas instituciones mencionadas pues en algún momento van a estar eximidas de ese pago. El título 2 de esta ley dice de la administración, fiscalización, liquidación y pago y sanciones y procedimientos. Recordemos que acá en esta ley vamos a encontrar el procedimiento y las formas de pago y cómo se van a liquidar esas deudas que en algún momento se generan. Dice que las facultades de la Dirección General de Catastro y Avalúo de Inmuebles son las encargadas o están facultadas, ¿sí?, para poder en su momento llevar a cabo esa administración. Igual para el registro y el control, como lo indica el artículo 14, el Ministerio de Finanzas tiene que manejar un registro y un control. La Municipalidad de Mazatenango está en capacidad de llevar ese registro y ese control y poder demostrar si hemos pagado o no hemos pagado nuestro impuesto respectivo. La matrícula fiscal. ¿Cuál es esa matrícula fiscal? En su momento, cuando se inscribe la propiedad, estamos siendo partícipe de esa matrícula fiscal. O sea, estamos sumándonos, estamos agregándonos, estamos adheriéndonos a esa nómina para poder tributar con el respectivo impago del impuesto único sobre inmueble. En el artículo 20 de la liquidación y del impuesto, dice que la liquidación del impuesto, el ente administrador, con base al registro de la matrícula fiscal que lleva para el efecto, dicho registro debe ser verificado periódicamente por el Ministerio de Finanzas Públicas a fin de que los avalúos y modificaciones procedan a inscribirse conforme a la ley estén asentados concretamente. Acá pues vamos a encontrar nosotros precisamente esta ley nos crea un impuesto para que podamos tributar por esas propiedades. Pero así como podemos tributar, también en algún momento podemos faltar a ese tributo. Y esta ley pues está indicándonos de qué forma podemos nosotros realizar el procedimiento de pago. Si hemos faltado al pago, pues de igual forma vamos a realizar un procedimiento para poder llevar a cabo estas obligaciones. ¿Cómo se paga? ¿Cuál es la forma en que nosotros vamos a hacer ese pago? En el artículo 21 dice requerimientos y pago del impuesto. Este impuesto pues lo podemos desarrollar de forma trimestral. La primera cuota es en el mes de abril, la segunda en el mes de julio, la tercera cuota es en el mes de octubre y la cuarta cuota es en el mes de enero del siguiente año. De esa forma se desarrolla el pago, se requiere el pago. ¿Se conlleva de esa manera? No. Por experiencia me he dado cuenta que las personas en la Municipalidad de Mazatenango dejan de pagar el impuesto del YUSI por 2, 3, 4, 5 años, hasta 7 años. Pero cuando es necesario hacer una venta, van a vender, van a enajenar la propiedad. Y uno de los requisitos es presentar el pago del YUSI o el recibo. Entonces acuden a municipalidad y está el registro y el control, la capacidad técnica que debe tener la municipalidad de responder, decirle al propietario, decirle al contribuyente que no ha cancelado del año 2000 para la fecha, y se le determina cuánto es el pago o el monto, por supuesto con intereses, con multa y la mora respectiva. Pues esa es la forma de requerir, pero una forma ordenada, disciplinada de hacerlo es
cada 3 meses del año. Si pasamos a formar parte de esa matrícula fiscal con algún inmueble, nuestra obligación es poder hacerlo cada 3 meses. Recordar que es un tributo que lo tenemos que hacer de una manera trimestral en municipalidad, o en el caso de algunas municipalidades que técnicamente no están capacitadas, pues lo podemos hacer de una manera muy distinta, pero en su mayoría todas las municipalidades han requerido o han adoptado esa técnica o esa administración y ese cargo de poder llevar el control y el registro. Pagos anticipados, dice que en el artículo 22 los contribuyentes pueden pagar uno o más trimestres anticipadamente hasta máximo de 4 trimestres. En este caso, cualquier modificación al valor del inmueble registrado en la matrícula se aplicará a partir del trimestre posterior al último pago. Bueno, si el pago del YUSI es de 100 quetzales, yo puedo pagar un año, o sea, 4 trimestres. ¿Por qué no pueden aceptarme más? Porque la ley indica que puede haber una modificación, entonces el margen es únicamente pagar 4 trimestres, porque si durante esos 4 trimestres hubo una modificación, a mí no me va a afectar esa modificación, pero para eso tengo un límite porque solo pagué 4 trimestres. Significa que al finalizar esos 4 trimestres, el trimestre posterior debo de sujetarme al nuevo impuesto o a la nueva modificación que se desarrolló. Esa es la forma en que se modifica el YUSI. ¿Se puede modificar el valor? Claro que se puede modificar. Eso va a depender del valor que se está imponiendo en este momento. Modificaciones de los valores del inmueble. Cualquier cambio en el valor inscrito de un inmueble o la inscripción de uno nuevo surtirá efectos a partir del trimestre siguiente. Significa de que si yo, por ejemplo, inscribo una propiedad nueva, pues automáticamente en el siguiente trimestre yo tengo que empezar a cancelar lo que es el pago del YUSI. Pago por fraccionado. Los contribuyentes que hubieran caído en mora y en deuda, esto lo indica el artículo 24, donde dice que adeudaran al fisco el impuesto de más de 4 trimestres y multas, podrá otorgárseles facilidades de pago en cuotas mensuales. Pues en algún momento vamos a poder hacer pactos o quizás convenios de pagos, pero para eso se debe de realizar un procedimiento o apegarnos a catastro municipal o a pago de YUSI de las municipalidades y cumplir con los debidos lineamientos para poder desarrollar y obtener este beneficio. Esto es precisamente lo que me corresponde dar a conocer sobre esta ley. Recordemos que esta ley está creada para poder beneficiar y hacer obras también municipales, pero por supuesto tendríamos que tomar en cuenta que la tributación es muy importante considerarlo como una disciplina y como parte elemental de la contribución al desarrollo de nuestras comunidades. Muchas gracias.